Hola, Sí, profe, ya está ahí. muchísimas gracias. Entonces, ahora vamos a hacer la clase de retroalimentación sobre lo que es, vamos a llamarlo esta clase la cultura greco-romana. Pero primero vamos a ir haciendo un breve repaso a lo que significaba la cultura griega. No olvidemos que ya estamos a las conclusiones de esta clase, entonces no quiero que se vayan con vacíos y más que todo hay algunas personas que también se han, ¿no? Pero lo que trato de decirles es que esto no se va a tratar, por decir, de especificar una clase, sino vamos a hacerlo de manera muy genérica, porque la cultura, lo que llamamos griega y la romana, lo que se ha constituido más tarde como greco-romana, han constituido la base de lo que significaba el Renacimiento, o inclusive ayer hemos visto cómo ya se considera en la era postmoderna. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de esta situación, cómo pudo haber pasado. Entonces, estamos hablando justamente, bueno, hablando de la cultura griega. Ellos tienen una tradición en lo que respecta a su mitología, por un lado, el otro aspecto que se presenta a lo que es la parte del politeísmo. Son muy místicos y al mismo momento tratan de hacer de su historia como una serie de antecedentes que a futuro impactarían a diversas naciones que quisieran absorber, digamos, este estilo cultural que ellos poseían, ¿no? Entonces, la primera etapa es del 3000 antes de Cristo hasta el año 1400 antes de Cristo, como se denominaba cultura minoica o cretense. Después estamos hablando del 1150, esto partiendo de 1400, la cultura micénica, y hasta el siglo prácticamente 18 antes de Cristo, la época oscura. Y después ya vamos en avance, no olvidemos, siempre les voy a dar esta clave, esto puede entrar también en el examen, siempre se habla de un antes y un después. Ya cuando se refiere a un antes, no olvidemos que va en retroceso y poco a poco va en descenso, mientras que cuando hablamos después estamos hablando en ascenso, ¿no? Desde el año cero hasta lo que es nuestra época. Entonces van marcándose diversas guerras médicas, también se produce el imperio griego con la conquista que hace Alejandro Magno en este caso, y luego ellos fueron vencidos por los romanos y al mismo tiempo lo que ellos más impusieron, estamos hablando de su cultura, por lo menos hasta un cierto grado. A ver, antes de decirles esto, ¿no? ¿Alguien sabe, por ejemplo, cuál es el idioma universal de este tiempo? ¿Qué idioma será considerado como el idioma universal? A ver, alguien que pueda responder. El griego, profe. Ya, bueno, el griego era el idioma universal de esa época. Muy bien, pero el idioma universal de este tiempo, ¿cuál será? De este tiempo, ¿cuál será el idioma universal? El inglés. Muy bien, el inglés. Entonces, como ya lo dijo su compañero, el idioma universal de esa época era el griego. Todo lo que se trataba más que todo de la cultura griega era impuesta a través de todos sus países, ¿no? De ahí varios libros fueron escritos al idioma griego, obras arquitectónicas al estilo griego, obras mitológicas al estilo griego, pensamientos filosóficos, casi todo fue una maraña de aportes importantes para lo que significaba ese momento, ¿no? Cuando imperaba en este caso, la conquista de todo lo que eran los griegos. Entonces, los grupos sociales estaban caracterizados por ciudadanos, extranjeros, esclavos y en el tema de mujeres. Ciudadanos eran prácticamente todos los varones, soldados,
Después estaban los extranjeros que ocupaban un segundo plano en lo que se refiere a ciudadanía. Las mujeres que también eran relegadas a este plano, era una sociedad muy patriarcal en ese momento. Y por otra parte, en el último rango ocupa el esclavo como una persona que carece de derechos, que no tiene por su parte muchos beneficios. Entonces, de ahí estamos hablando que los griegos directamente tenían esa escala social, ¿ya? Entre lo que denomina lo que es la arquitectura, se destacan, por ejemplo, los templos que fueron hechos o diseñados por ellos. También estamos viendo tres diferentes variedades, como es el arte dórico, el jónico y el corintio. Ya en lo que se refiere a escultura, prácticamente la esencia del cuerpo humano es lo que les llamaba la atención a los griegos, ¿no? Y esto estaba basado en la armonía y el vivir bien. Significa la pintura, más que todo las figuras negras y fondo rojo como el arte del jaspeado. Y otro también vamos a decir en el tema de la literatura, ellos eran más míticos o místicos, donde directamente sus obras literarias se plasmaban directamente en las obras principales, o también que ellos lo presentaban como cánticos, como eran las obras de Homero, por ejemplo, el tema de la Ilíada y la Odisea. Dentro de lo que se refiere al teatro, los principales, en este caso, representantes habrían sido Esquilo, Sofocles y Eurípides, que ellos hicieron sus diversas tragedias griegas, que eran como comedias y también artes. Desde ahí se destaca la palabra griega hipócrita, que en ese momento quería decir actor, para representar a personas que estaban haciendo el papel de otras personas o algo que no son, ¿ya? Y en lo que respecta a la música, directamente ellos escribían músicas, letras y la cantaban las diversas obras en diferentes lugares, y también más que todo hacían el uso de los instrumentos como son la lira y la cítara, y en algunas ocasiones también ellos acompañaban con los instrumentos de percusión, como tal es el caso de lo que son los tambores. Platón era un representante de lo que era la filosofía de ese tiempo. Él habría planteado aspectos metafísicos y él también fue el fundador de la Academia en Atenas, los cuales se enseñaban teorías éticas y también se enseñaba el arte de la dialéctica y por otra parte la física. La dialéctica me refiero a que es la conversación entre dos personas y de ahí se rescata lo que en nuestro tiempo se conoce como el conocimiento. El tema de... a ver, vamos a ver. Bueno, ahí está también Aristóteles. Bueno, no sé si me está fallando el asunto de la presentación, pero de Aristóteles podemos rescatar importantes obras como la que se refiere el tema de del pensamiento filosófico. Antes que también podamos hablar bueno, en este caso él no es Aristóteles, él es Sócrates, ¿ya? De Sócrates podemos rescatar que él en algún momento hace una serie de debates con los que se consideraban hasta su época sofistas, ¿ya? Los sofistas, de hecho, eran estudiosos de la filosofía que buscaban constantemente la verdad. Y en ese sentido, cuando aparece, en este caso Sócrates, él va desenmascarando toda la serie de conocimientos y les dice que estaban enseñando falsas verdades, y de ahí que ya no se les llama estudiosos, sino ya se les empieza a llamar sofistas, o aquellas personas que en nuestros medios consideran como engañadores o pacos, también se dice comúnmente, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que Sócrates va directamente desenmascarando a este tipo de personas para luego poderles decir que no estaban enseñando de la manera más correcta. De ahí también, a ver, creo que nos está fallando un poco los slides o
la señal, pero luego estamos con Aristóteles, que también a la larga y a la postre sería el maestro de quien fuera rey Carlomagno. Entre lo que significa el asesor, también podríamos decir, y hace falta tener a un asesor muy sabio para poder hacer una conquista. Muy bien, entonces, en ese sentido, la cultura griega realmente ha aportado con un orden importante, no solamente en el conocimiento, sino también en sus esculturas, en lo que era arquitectura, en lo que era la parte literaria y también la parte artística, donde hemos visto dos aspectos, como era la música y también por otra parte la actuación. Muy bien. Entonces, ahora sí nos vamos al siguiente slide. Ahora sí vamos a irnos con la cultura romana y esto para completar. No olvidemos que el Imperio griego ya tuvo un déficit a partir de ese momento y posterior a esto los que dominaron o la cultura siguiente fue directamente la cultura romana, ¿ya? Hay aspectos muy importantes que rescatar de esta importante cultura, como es la cultura romana. Pero, ¿qué podemos decir? Directamente, ellos, a diferencia de los griegos, no helenizaron o no colonizaron, no impusieron su sistema cultural, su sistema de conocimiento, sino que ellos fueron un poco más flexibles y también tolerantes a lo que significaban las prácticas religiosas, las prácticas literarias, y al mismo tiempo ellos no se hacían mucho problema, sino lo importante era absorber nuevas culturas, y de ahí que ellos absorben lo que era la mitología griega, pero para identificar también con sus mitos. Y de hecho estábamos hablando de la la Ilíada y la Odisea de Homero, pero también vamos a hablar de lo que es la Eneida, que se supone que es la continuación de lo que habría significado la Ilíada y la Odisea, donde también los romanos, como ya hemos dicho, tratan de absorber de alguna manera este tipo de cultura y van poniendo en práctica lo que corresponde a su origen de ellos, ¿no? Y toman el contexto de lo que habría sido la caída de Troya, y París y toda su gente se habrían trasladado hasta lo que en la actualidad sería Italia para fundar un nuevo país, o si vale el término, de poder consolidar a futuro como un imperio, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos rescatar de lo que era la cultura, más que todo la cultura romana? La cultura romana vamos a dividirlo en tres partes fundamentales. Lo que primero significaría el gobierno monárquico, después estamos hablando de lo que es la república y luego estamos hablando de lo que significaría el imperio. Ahora, vamos a caracterizar estas épocas. Por ejemplo, la época monárquica abarca desde el año 753 hasta el año 509 a.C. Mientras que la república, estamos hablando del 509 al 29, esto también antes de Cristo. Mientras que el aspecto del imperio vamos a hablar del año 29 hasta, antes de Cristo, hasta lo que significa el año 476 después de Cristo, ¿ya? En ese sentido podemos decir de que, si bien Soma está atravesando diversas partes, también podemos hablar de que hay muchas guerras. En este caso también se declaran triunviratos. También posteriormente la historia de su origen habría nacido, aparte de lo que estamos hablando, la Eneida, también estamos hablando que habían existido dos gemelos importantes que se habían criado bajo el alimento, si va el término materno, de una loba. Estos dos gemelos se llamaban Rómulo y Remo, ¿ya? Y directamente se cree que eran los hijos de Marte y que fueron alimentados por una loba. Y fueron crecidos y al final termina llevando la batuta uno de ellos
para poder imponerse, ¿no? En este caso, lo cual habría sido o habría dado origen a lo que significa el nacimiento monárquico, ¿ya? O de lo que se podría decir de una sola o de un solo rey en este caso. En lo que respecta a Rómulo, se considera como el primer rey de Roma y en su gobierno se crean lo que hasta nuestro tiempo se conoce como los senados. Después de esto, Numa Pompilio le sucede y creó lo que se conoce como la organización religiosa y también edifica el templo dedicado al dios Jano. Era también otro aspecto muy importante. El tema de los, podríamos decir, el Senado y la religión ya estaba presente en lo que significaba Roma. También luego viene Tulio Hostilio, que declara la guerra del Alba Longa y se produce una expansión romana en la zona. Y Anco Marcio, que construye el puerto de Ostia a orillas del río Tíber, entonces donde también la gente se puede dedicar y puede exportar e importar diversos productos en lo que respecta al comercio, ¿ya? En la sociedad romana existían los diversos grupos, como por ejemplo eran los patricios, que eran los descendientes de los que se creía que eran fundadores de Roma, eran ciudadanos de cepa. Por otra parte, también estaban los plebeyos, que eran considerados libres, pero no como ciudadanos romanos, ¿ya? Los nobilitas, que durante la época de la República surgen como una nueva clase social, más o menos considerados como la clase media, ¿ya? Entre lo que eran los clientes, eran hombres directamente de condición libres, pero acogidos y eran núcleos familiares que estaban directamente gobernados por un pater familias o padre de familia. Y entre lo que es los esclavos que ocupaban el último rango de lo que es el estrato social, ¿ya? Y entre lo que significan las principales organizaciones políticas, la ley de las 12 tablas imperaba en ese momento como una ley civil que regía sobre ellos y que les daba por lo menos un indicio de cómo deberían de vivir en sociedad. Por otra parte, podemos hablar también de lo que significaba las diversas obras literarias, como también ellos tenían en sus, bueno, en este caso, tenían en su repertorio. Y de hecho ellos dan origen a lo que es rescatar prácticamente diversas obras literarias. Estamos hablando de lo que significaban las tragedias griegas y también ellos podían crear sus propias obras al estilo romano, ¿ya? Importantes batallas, por ejemplo, esto también podría ser en el o puede entrar en el examen, la batalla de Sagunto, la batalla de Tesino, la batalla de Río Trevia, la batalla de Trasímeno, la batalla de Canas y la batalla de Sama, que han sido importantes para lo que significa expandirse ante lo que eran los territorios europeos y también lo que significaba, en otra palabra, ser un imperio. Y entre las obras arquitectónicas podemos ver, por ejemplo, el circo romano, que sirve como punto de partida para lo que en nuestra época se daría lugar a los estadios, ¿ya? Y ahí se presenciaban diversos eventos. Por ejemplo, se celebraban las Olimpiadas, que también antes de que Roma se considerara como un imperio, ya había absorbido de lo que era la cultura griega las Olimpiadas. Por otra parte, en tiempos ya de los republicanos, lo que era el imperio, se podría hablar de diversos martirios que se hizo con cristianos y también con esclavos, y donde ellos directamente se divertían a costa del sufrimiento de otras personas. Posterior a esto, también servían estos circos para poder ver la lucha entre gladiadores, ¿ya? Entonces son tres aspectos fundamentales para los cuales tenía el propósito estos museos.
Por otra parte, en lo que respecta al imperio, vamos a rescatar, por ejemplo, la dinastía de los Julio-Claudianos. Estamos hablando de Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. Por otra parte, en la dinastía de los Flavios, estamos hablando de Vespasiano, también de Tito, en lo que respecta al nacimiento como imperio, Augusto llega a ser como el primer emperador de Roma, ¿ya? En la dinastía de los Antoninos estamos hablando de Nerva, de Trajano, Adriano, Antonio, Marco Aurelio y Cómodo. Y la última dinastía era la dinastía de los Severos. Estamos hablando de Séptimo Severo, Geta, Caracalla, Macrino, Heliogábalo, después Alejandro Severo y por último está Diocleciano, que prácticamente habría terminado la anarquía militar y se habría establecido a partir de ese momento un concilio religioso, para lo cual esto está directamente en las manos del emperador Constantino. Ahí termina la cese de la persecución cristiana, ahí termina el tema de las matanzas de los gladiadores y por último se convoca un concilio llamado Nicea en el año 325 para también poder al mismo momento deliberar el canon de lo que actualmente se maneja en la Iglesia Católica y las iglesias protestantes, como es la Biblia. Y como ustedes pueden ver, estamos presenciando más o menos cómo habría sido la época de los circos romanos. El enfrentamiento entre gladiadores también está con la lucha de gladiadores con animales. Y otro importante aspecto, se manejaba la frase todos los caminos llevan a Roma. De ahí estamos viendo que la Vía Apia eran pequeños caminos que conducían de Roma a diversos países. Los diversos países podían llegar a Roma, porque grande era la extensión que hasta ese momento vía tierra y vía mar, cada uno su punto de referente era Roma. Lo que significaba el cemento, que ya nace lo que es en el tema de la ingeniería civil en la actualidad, lo que son los cementos y los hormigones, que son una nueva manera de poder diseñar las casas de ese tiempo. ¿Ya? Entonces esto más o menos equivaldría a lo que son los ladrillos actuales, porque si vemos la estructura podemos rescatar muchos elementos que forman parte de lo que es el tema de la ingeniería civil de estos tiempos. Entre lo que eran, en el caso de los atletas, también ellos tenían, no contaban con letrinas, sino ellos ya habrían diseñado otro sistema de los sanitarios, a lo que equivale a nuestros tiempos, ¿ya? Y más o menos, si ven a la parte izquierda, era una representación de lo que eran los sanitarios en la época de los romanos, y en la parte derecha estamos viendo el aspecto real de cómo está en la actualidad. Entonces, eso habría sido el origen de los sanitarios, y de ahí hasta la época tenemos sanitarios ya muy modernos e individuales, ¿no? En ese sentido, podemos hablar de que antes era el tema muy público entre lo que significaban los sanitarios de esa época. También estamos viendo el jabón como otro elemento que consideraba de utilidad para los romanos y que también estamos viendo que es un uso indispensable y hasta nuestro tiempo todavía sigue siendo indispensable, ¿no? En el sentido de uso para lavar las ropas y también sobre todo poder contar con este elemento importante para lo que significa hacer limpieza dentro de lo que son los hogares, ¿no? Y por último, la escritura. En este caso estamos hablando, si bien nace la escritura, también ellos ya empiezan a tomar letras. No olvidemos que también absorben esto de la cultura griega, porque ya dan nuevo nacimiento a lo que significa
significaría el alfabeto latino, que posteriormente en la cultura hispania, o de esa época que ahora es España, también lo van adoptando y gran parte de estas letras nosotros lo podemos ver directamente, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos leyendo algunas que dicen Sol, Capricornio, también Tutela, ¿no? Y hay muchas otras palabras, Junones. Entonces estamos viendo del famoso calendario gregoriano, donde ellos ya definen los meses, pero cabe recalcar que en esa época únicamente se registran 10 meses, desde el mes de marzo, después vendría, a ver, vamos a recordar un poco, de abril, después vendría lo que significaba mayo, luego viene junio y después ya vendría lo que es el mes quintilio, que luego a posterior Julio César le llamaría en su honor Julio, pero antes se llamaba quintilio. Lo que era el sextilio, el emperador Augusto no se queda atrás en una competencia con Julio César, también lo bautiza con su nombre Augustos, que en la actualidad se conoce como agosto. Después viene el septemberis, el novemberis y el dicemberis. El dicemberis, por si acaso, quiere decir número 10, ¿ya? Entonces, como les digo, antes había solamente 10 meses y a posterior se aumentarían lo que es el enero y febrero. Dioses según la mitología romana, y ahí se completaría en este caso los 12 meses, los 365 días del año con sus respectivos años bisiestos, porque ellos trataban de más o menos sacar la estación de los tiempos, trataban de sacar con datos precisos lo que era el movimiento de rotación y traslación de la Tierra y también de los calendarios lunares, etcétera, etcétera. Entonces ellos tenían que hacerlo cuadrar y Julio César y Augusto están peleando entre ellos para aumentar años a sus meses que llevan sus nombres y posterior a eso febrero termina quedándose hasta la actualidad solamente con 28 días, ¿no? Y algún momento cuando se cumple cada 4 años también llega a aumentar. Todos los demás calendarios cuentan. Entonces, esa es también la historia de lo que es el calendario gregoriano, o perdón, el calendario juliano, que a posterior se complementaría de manera sistemática con 2 meses más, como les había dicho, con el calendario gregoriano. Entonces, estimados jóvenes, hasta aquí ya habríamos terminado con lo que son las clases de retroalimentación, pero vamos a hacer 3 preguntas, esto con el fin de por lo menos ver hasta dónde está su capacidad de retención, ¿ya? Y si es que ya estamos directamente con las pilas puestas, les voy a contar. Muy bien. Vamos a tratar de responder. Ya, en este momento, a ver, estamos contando con la participación de Luis Paco, Emerson Castañeta, Alexander Flores, Diego Mendieta, Diego Cabrera y David Ibáñez. Hoy creo que ya no están las damitas, o a ver, voy a ver si es que estoy contando con... Sí, creo que no lo están. Entonces, entre ustedes, queridos y estimados jóvenes, vamos a ver qué podemos rescatar acerca de lo que ha significado la cultura greco-romana. ¿Ya? Primera pregunta. ¿Qué obras literarias se conoce de lo que significa la cultura griega? ¿Cuáles son las 2 obras que conocemos? Hemos hablado de ese aspecto, ¿no?
¿Cuáles son esas dos grandes obras que conocemos de la cultura griega? Colegio, en la materia de literatura. ¿Alguien que tenga la respuesta? Tal vez Luis, Emerson, Alexander, Diego, los dos Diegos en este caso, David. ¿La Odisea? Ya, la Odisea es una, la otra. La Ilíada. Muy bien, entonces ya las literarias que eran netamente de la cultura griega, como son, bueno, en el orden, ¿no? Primero es la Helena de Ilíada, Troya, profe. Helena de Troya. la Ilíada. Muy bien, está válida la respuesta. Entonces, dos obras como era la Ilíada y la Odisea. La Ilíada que habla de 10 años de guerra entre griegos y troyanos. La Odisea que está contando el viaje épico que realizó Ulises hasta su tierra natal que era Ítaca, que es una continuación de la Ilíada, y ahí sobre todo está relatándose sobre lo que era el caballo de Troya, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver, al igual que los griegos tenían obras importantes, en este caso la Ilíada y la Odisea, la siguiente pregunta es, ¿qué obra literaria tienen los romanos como continuación de lo que eran la Ilíada y la Odisea? Eso también lo hemos mencionado. ¿Qué se llamará la obra romana en este caso? Vamos, jóvenes, revisen sus apuntes. ¿Cuál sería la obra romana que habría sido continuidad de lo que era la Ilíada y la Odisea? Esto pueden pasar en el examen, por si acaso. ¿Alguien tiene la respuesta? Tal vez David, Diego Cabrera, Diego Mendieta, Alexander Flores, Emerson Castañeta o Luis Paco. ¿Quién será el que tenga la respuesta? A ver, vamos a hacer la cuenta regresiva. 3, 2, 1. Nadie. Muy bien. Anótense, jóvenes. La obra era la Eneida, que era la continuación de lo que era la Ilíada y no olvidar la Eneida. Era una obra que, si no me equivoco, correspondía a Virgilio, no estoy muy seguro, pero voy a investigar. Es frágil, pero si alguien ya lo tiene, ustedes que son más prácticos, entonces podemos decir a quién pertenecía esa importante obra. ¿Ya? La tercera pregunta. Profe, la Ineida es de Virgilio. Ah, muy bien, entonces atinamos. Emerson, muy bien, muchas gracias. Entonces la Eneida fue escrita por Virgilio, mientras que la Ilíada y la Odisea fueron escritas por Homero. Muchas gracias, Emerson. Sabía que lo podían hacer. A ver, vamos a rescatar otro aspecto muy importante. La tercera pregunta, ya se va la tercera. En este caso hemos hablado de la cultura griega y romana. ¿Ya? Pero vamos a irnos con la cultura romana. ¿Cuáles eran los propósitos que tenía la invención de los coliseos? ¿Para qué se utilizaban los coliseos romanos? Hemos mencionado tres, si no me equivoco, tres aspectos fundamentales. ¿Ya? Hemos mostrado con dibujitos y todo. A ver, vamos a ver, ¿cuáles serían esos? ¿Para qué lo utilizarían los circos romanos? Estamos con Luis, Emerson, Alexander, Diego Mendieta, Diego Cabrera y David Ibáñez. A ver, vamos a ver quién responde. ¿Para qué se utilizaban los circos romanos? ¿Alguien tiene la respuesta?
para pelea de gladiadores. Ya, muy bien. Para la pelea de gladiadores es uno. Ya, ¿qué más? A ver, había otro más. Era también para las caseras y espectáculos que hacían los ol- gladiadores. Muy bien, las Olimpiadas y también la pelea de gladiadores. Hay un hito más todavía, uno más. Muy bien, las Olimpiadas, ya hemos dicho la pelea de gladiadores. ¿Qué más sería? Falta uno más, a ver quién lo puede completar. Pelea de gladiador contra animales. Ya, es lo mismo que la pelea de gladiadores, pero hay un hito más donde era muy trágico esto. Ya por lo menos los gladiadores peleaban entre ellos por su vida, pero también se organizaban olimpiadas, pero había personas que no podían defenderse. ¿Para qué más era? A ver, ya les he dado una, más o menos como un canchullo para que puedan responder. Había personas que no se podían defender. Peleaban con bestias también, profe. Sí, sí, muy bien, muy bien. Eso también está dentro de lo que significaba la pelea de gladiadores. Pero había otro aspecto bien importante. Hemos citado también eso. La ejecución de los prisioneros. Muy bien, la ejecución de los prisioneros, y sobre eso faltaba la ejecución de los cristianos, que eran personas que no podían defenderse y que en algún momento también se presenciaban que eran víctimas de los animales o también eran víctimas de alguna serie de matanzas o tal vez eran condenados a ser crucificados, ser quemados, y eso servía como diversión en la época de los romanos. Muy bien, queridos jóvenes, hasta aquí hemos terminado con lo que ha significado la retroalimentación. Yo creo que ya no les debemos, en cuanto se refiere al avance de temas, ya hemos dado algunas otras luces más, y sobre todo les animo a que se puedan preparar para el momento del examen, ya que esto también muchas veces les decía ayer, ¿no? Y no tuvimos el tiempo de completar. Va a depender mucho para que ustedes puedan ser futuros profesionales, y sobre todo todas las materias que se estén impartiendo, traten de absorber al máximo y no se olviden que la constancia es muy importante, así que les animo para que continúen y sobre todo puedan seguir adelante con lo que respecta a su futuro, ¿ya? Entonces, no sé si ya está